esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludo hoy 31 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. La palabra de este mes es Dios por nosotros. Hoy meditaremos en con poquitos recursos. Por nuestra tierra. Buenos días, hermanos. Les invito a que hoy meditemos juntos con el tema con poquitos recursos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor, donde hemos podido exaltar tu nombre. Estamos listos para ti, Señor. Nuestro corazón está listo, dispuesto para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado con un tema general en este mes de julio y es Dios por nosotros. Con el marco que nos da Romanos 8:31 que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros nos hemos apoyado en esta palabra durante este mes, precisamente en este momento cuando estamos consiguiendo el lugar. Ya tenemos el lugar, ya tenemos el local para nuestras reuniones. Ahora sigue esta etapa compleja, pero también fascinante de la construcción del templo para nuestras reuniones. Así como confiamos en el Señor, y sabemos y declaramos y no tenemos duda que fue obra del Señor conseguir el local, así también confiamos que va a ser la construcción del templo. Vimos nosotros el primer domingo un tema que lo titulamos Pan Comido. El asunto de conseguir el templo, el lugar para nuestras reuniones, es pan comido. No por nuestras fuerzas definitivamente, nosotros vimos la palabra y es la confianza completamente, la confianza en el Señor. La confianza en lo que el Señor ha declarado. El Señor nos habló tocante a este lugar, entonces confiamos en esa palabra y por eso avanzamos confiados en Él. Y fue pan comido. Luego vimos el tema esforzados y valientes. Esforzados y valientes conforme a lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31 y en Josué capítulo 1. Tiene que ver con la confianza de Dios obrando en nosotros. Vimos cómo Dios obraba con Moisés y luego obraba con Josué. Ese es el sentido de ser esforzados y valientes. Luego de esto vimos un tema muy particular y fue con poquitas personas. Realmente nos ha tocado vivir esta etapa con poquitas personas y es un privilegio haber permanecido, y yo te felicito por estar en este tiempo. Y los que vean esta prédica de pronto en el canal de YouTube o que de pronto estén conectados en vivo ahorita, porque les compartimos también el enlace, y que no estén con nosotros y quieran regresar, pues son bienvenidos, pero solo que el Señor nos dio esta gloria a nosotros, esta satisfacción, esta alegría de haber permanecido y hacerlo con poquitas personas. Vemos que el Señor no necesita la gran cantidad de gente para avanzar en su obra, sino que necesita unas personas que estén convencidas de su palabra, convencidas de la voluntad del Señor y que quieran hacer la voluntad de Dios, que conozcan la voluntad de Dios y que estén empeñados en hacer la voluntad del Señor. Así lo muestra la palabra de Dios. Y hace 8 días nuestro tema fue en el nombre del Señor. Nosotros, ¿qué recursos tenemos realmente para comprar un local y ahora para construir el templo? Realmente no tenemos muchos recursos, pero nosotros lo hacemos en el nombre poderoso del Señor. Vamos en el nombre del Señor, y precisamente hoy terminamos
este ciclo de las charlas de los domingos en la mañana del tema general Dios por nosotros, con el tema con poquitos recursos. Tenemos poquitos recursos, no tenemos muchísimos recursos, tenemos poquitos recursos. Y alguien dirá, pero no esté confesando que somos poquitas personas y que tenemos poquitos recursos. Listo, no lo voy a hacer más, solamente esta vez más. Somos poquitas personas y tenemos poquitos recursos. Hoy vamos a estar muy enfocados en lo que nos dice la palabra. Yo le invito que me acompañe por favor a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Entre los versos 31 y 44 hay un asunto asombroso. Marcos capítulo 6, verso 31 al 44, hay un asunto tan asombroso en la escritura, en la palabra de Dios, que por eso no me da temor decir que el tema de hoy es con poquitos recursos. Hay una situación que ya nos vamos a referir a ella, pero voy a hacer como una muestra o un panorama general de lo que muestra este capítulo 6. Entre el verso 31 y 44 vemos un episodio extraordinario y se trata de la alimentación milagrosa que el Señor hizo de 5,000 personas. Realmente 5,000 hombres contados, lo que da a entender que habían más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas alimentadas solamente con poquitos recursos. ¿Qué recursos habían? Se trataba solamente de 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000 o más personas, sin lugar a dudas, se trata de poquitos recursos. Y el Señor lo hizo con poquitos recursos. Ahora, el contexto donde sucede esto es un contexto muy especial. Yo les animo, cada vez que miremos la palabra de Dios, miremos el contexto, miremos qué ha sucedido antes del relato y qué sucede después del relato. Particularmente quiero que miremos lo que sucedió antes del relato. Entre los versos 1 al 13, no lo vamos a leer en esta ocasión, pero solamente se los comento. Entre los versos 1 al 13 de aquí de Marcos capítulo 6, vemos algo muy triste, y es que el Señor fue a su tierra, fue a Nazaret, donde se había criado. Ahí lo conocían, y Él predicó la palabra y hablaba maravillas. La gente estaba asombrada del conocimiento del Señor, cómo conocía a profundidad la palabra de Dios. Pero luego se acordaron, pero este es Jesús, este es el mocosito, el hijo de José, este es el carpintero. Hablaron de Él de una manera despectiva. No es el doctor Jesús, no es el apóstol Jesús, no es el obispo Jesús, no es el gran maestro Jesús, es el carpintero. Y entonces lo menospreciaron. Y no solamente eso, sino que fueron incrédulos. Tanto que el relato nos dice que Jesús no pudo hacer milagros allí, aunque Marcos dice que no pudo hacer milagros allí. Es tanto el poder del Señor que luego dice, bueno, hizo solamente algunos poquitos milagros. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad. El Señor fue rechazado. Es algo muy triste. El Señor declaró que definitivamente no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra no le creyeron, lo menospreciaron. Luego de esto uno puede decir, bueno, no me recibieron el mensaje, me trataron mal, me menospreciaron, mejor me voy a callar. Pero lejos de callarse, lo que seguimos viendo ahí entre el verso 1 y 13 es que el Señor comisionó a más de sus discípulos para que fueran a predicar. Ya no solamente Él, sino que eran ahora sus discípulos los que iban a predicar la palabra de Dios. Así que cada vez que no nos atiendan el mensaje, cada vez que de pronto esta palabra especial o preciosa que el Señor nos ha regalado, y yo sé que no solamente a Getsemaní, sino a muchos, pero nosotros estamos muy contentos que el Señor nos haya revelado algunas cosas muy especiales de los misterios del reino.
y nosotros los hemos predicado y los hablamos con propiedad, hemos descubierto muchas cosas, sin embargo, encontramos oposición. Esa oposición no nos tiene que desanimar, todo lo contrario, nos tiene que animar. Y no solamente tienen que ser 1, 2, 3 o 10 personas las que hablen las cosas que el Señor nos ha revelado, sino que tienen que ser muchos. Ojalá toda Getsemaní hable con propiedad por donde quiera que vaya, a sus amigos, a sus hermanos en Cristo en general, a sus conocidos, hablen de las cosas que el Señor nos ha revelado. Así termina entonces hasta el verso 13. Luego, entre el verso 14 y 30, el asunto no mejoró. El asunto no mejoró con el hecho que ellos perseveraran en predicar, sino que Juan Bautista fue tomado preso y luego fue decapitado. El precursor del Señor Jesús, el que iba delante del Señor Jesús, anunciando, allanando, preparando el camino para que el Rey, el Señor Jesús, se presentara formalmente ante el mundo, fue asesinado. Y eso trajo mucho dolor, mucha tristeza para el Señor y sus seguidores. Ese es el contexto. Entonces ahora sí alguien podría decir, no, ahora sí, como se dice, apague y vámonos. Pues nos rechazan, nos odian, nos menosprecian y también nos martirizan. No, pues dejemos allí. Pero lejos de esto, el Señor entonces empieza con las palabras del verso 31 en adelante, que hoy vamos a ver con más detenimiento. Te invito a que miremos inicialmente allí en Marcos capítulo 6, los versos 31 al 34. Dice Marcos capítulo 6, verso 31 al 34. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Después de que había sucedido eso del rechazo, después de que ellos habían predicado por todas partes, después de que habían asesinado a Juan Bautista, el Señor les dijo: vamos a un lugar desierto, vamos a descansar de tanto gentío y vamos a comer algo. Dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Queridos hermanos, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar del menosprecio, a pesar de la persecución y el martirio, aún así, muchas personas, una gran multitud siguió al Señor Jesús. Y el Señor, al verlo, no tuvo rencor, no tuvo críticas con ellos, sino que tuvo compasión. Y como tuvo compasión, entonces nos dice el verso 34, que comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de la multitud, estaban como ovejas sin pastor, entonces empezó a predicarles, a enseñarles la palabra. A pesar entonces del rechazo, a pesar de la oposición, queridos hermanos, yo quiero animarles, si de pronto alguno de ustedes ha tenido ese sentimiento, porque ha sido menospreciado, porque la iglesia ha sido menospreciada, porque el mensaje ha sido rechazado y menospreciado, yo quiero animarte y mostrarte por las Escrituras que hay mucha gente necesitada del mensaje. Debemos tener compasión, no autocompasión, sino compasión de las personas. Ellas están como ovejas que no tienen pastor. Ellos necesitan ser enseñados de la palabra. Ellos necesitan escuchar del amor, del poder del Señor, del plan de Dios, del propósito de Dios, del reino de Dios. Ellos necesitan conocer el evangelio del reino. Lo que el Señor nos ha dado, lo que nos ha mostrado, lo que nos ha revelado a nosotros, es necesario que nosotros se lo contemos a otras personas. Esas personas están necesitadas. Miremos ahora entre los versos 35 al 44. Marcos 6, 35 al 44 dice:
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hagamos una pausita allí a la altura del verso 37. Ellos están muy preocupados, hay una gran multitud, había muchísimas personas, y entonces la sugerencia, una buena idea, una idea inteligente, es despídelos para que vayan a comer, para que vayan a los campos, a las aldeas y compren, porque aquí no tenemos cómo alimentar a tanta gente. La respuesta del Señor no fue: bueno, listo, tienen razón, que se vayan pronto, qué pesar con ellos, qué pena con ellos, que ya deben de tener mucha hambre. La respuesta del Señor fue: dadles vosotros de comer. Por un lado, el Señor les muestra compasión a las personas y les habla la palabra, y ahora el Señor no los quiere despedir con hambre, sino que quiere que los discípulos los alimenten. Y no dice: tranquilos, yo voy a hacer un milagro, yo los voy a alimentar, tranquilos, siéntense y solamente miren lo que voy a hacer. No, el Señor pone el peso de la responsabilidad sobre los hombros de los discípulos. Les dice: dadles vosotros de comer. Y cuando veo la situación que estamos viviendo, queridos hermanos, con la consecución del local y ahora con la construcción del templo, nosotros sabemos que el Señor puede dar una palmada y templo construido. O mejor dicho, ese no, es este que ya está completamente construido, tiene todos estos edificios, tiene todas esas comodidades. El Señor puede hacer eso. Pero el Señor no suele hacer eso. El Señor lo que va a hacer, o lo que le ha dicho a Getsemaní, es: háganlo ustedes. Como hizo con Gedeón. Hágalo usted, con su fuerza va a liberar a Israel de los enemigos. Así, Getsemaní, con tu fuerza. Getsemaní, tú tienes que comprar ese local. Getsemaní, tú tienes que construir ese templo. No esperes que otros lo hagan, no esperes que el Señor dé una palmada y milagrosamente quede construido. No, Getsemaní lo tiene que construir. Nosotros lo tenemos que construir. Así es que opera el Señor. Hemos venido mirando domingo tras domingo la manera como se mueve el Señor, y hemos aprendido que el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas solos realmente. Él dice a los discípulos: háganlo ustedes, denles ustedes, pero sabe el Señor que va a actuar juntamente con ellos. Es el Señor que va a mostrar su poder, pero no lo va a hacer tampoco solo. El Señor no va a hacer solo sus cosas. El Señor requiere a este pueblo, requiere a la iglesia, nos requiere a nosotros para moverse. Lo que el Señor va a hacer aquí en la tierra no lo va a hacer solito, tampoco va a usar sus ángeles, va a usar a su pueblo. Nosotros vemos desde la creación del hombre, desde Génesis capítulo 1, que el hombre es el mayordomo aquí en la tierra. Entonces el Señor no tiene por qué hacer labores de mayordomo, nos corresponde a nosotros. Nosotros confiamos en el poder de Dios, nosotros vamos a darle de comer a la multitud, nosotros vamos a edificar ese templo, nosotros vamos a traer la gente, nosotros vamos a hacerlo. Él quiere en primera instancia que sientan esa responsabilidad. Hermanos, el Señor quiere que nosotros sintamos esa responsabilidad. El Señor no quiere que digamos, bueno, la responsabilidad que está aquí al lado son los de la comisión. Ellos verán, ellos se metieron en eso, ellos cómo saldrán ahora. Compraron el local, ahora la construcción. No, es sobre los hombros de todos los de Getsemaní, todos. Tú que me estás escuchando, tú que estás aquí en vivo, tú que vas a ver esta prédica luego en el canal de YouTube. Incluso el Señor ha puesto carga en el corazón de otras personas que ni siquiera hemos conocido personalmente. Otras personas muy amadas que conocimos en un tiempo y que están incluso en otros lugares. El Señor ha puesto carga en sus corazones para contribuir, y generosamente lo han hecho. Pensamos que igual va a ser ahorita, pero el Señor dice: ustedes lo tienen que hacer, denles ustedes de comer. Ahora la respuesta de nosotros será que nosotros, poquitico de gente con poquitos recursos, vamos a construir el templo. No, es una locura. Así como ellos dijeron. Verso 38,
Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5. Tenían 5 panes. Y agregaron: y 2 peces. No, eso hicieron, buscaron. Me gusta el relato paralelo de Juan, porque Juan nos dice que Andrés, el hermano de Pedro, alcanzó a ver un muchachito que tenía en su mochila, tenía los 5 panes y los 2 pececitos, y ese Andrés lo aventó: vea, ese tiene. Así fue realmente 5 panes y 2 peces, son poquitos recursos para alimentar a más de 5,000 personas. Versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Queridos hermanos, vamos muy despacio con esto, pero muy despacio. A veces las cosas cuando son rápidas son como más fáciles, pero uno se pierde detalles. Es decir, el Señor hizo un milagro y alimentó 5,000, sí, eso fue rápido, pero perdemos detalles. Hay unos detalles importantes a tener en cuenta, y es que en primer lugar el Señor puso la responsabilidad sobre los hombros de ellos. Ustedes son los que van a alimentar, no vayan a despedir a la gente así con hambre, denles de comer ustedes. Pero no tenían los recursos. Bueno, ¿cuánto tienen? Entonces, así mismo nos pregunta el Señor a nosotros. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tienes, como decía Sara ahorita, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 50,000 pesos, 5 millones de pesos, 50 millones. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Vaya y mire cuánto tiene. Vaya, mire en su bolsillo, mire en su cuenta. Proyéctese cuánto tiene, con cuánto puede aportar, cuántos tamales vas a comprar, cuántos vas a vender, a dónde vas a ofrecer. Hay empresas donde seguramente les caería muy bien ese almuerzo del viernes, un delicioso tamal. ¿Y tú tienes contacto en una empresa o donde tú trabajas? Habla con tus jefes, habla con algunos compañeros. Es decir, hagamos un inventario de qué tenemos. El Señor les dijo: vayan, miren bien cuánto tienen. Cuando hicieron el inventario, no solamente encontraron panes, sino también 2 peces. Entonces aquí están 5 panes y 2 peces. Los llevan al Señor. El Señor los bendice, pero cuando el Señor los bendice, no va Él mismo a entregarle a la gente, sino que nuevamente se los entrega a sus discípulos. Dice el versículo 41, la última parte dice: y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Le da otra vez, después de bendecir esos recursos, se los dan nuevamente a los discípulos, porque nuevamente ellos son los administradores. Tú y yo somos los administradores. El Señor es el dueño, el Señor es el amo, Él es el rey. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los que tenemos que llevar la responsabilidad de las cosas aquí en la tierra. Nosotros tenemos que alimentar a la multitud. Nosotros tenemos que mirar con qué lo vamos a hacer. Y como tenemos poquitos recursos, y así tuviéramos muchos recursos, mucho o poquito, lo que tenemos que hacer es llevarlo delante del Señor, presentarlo delante del Señor, hermanos. ¿Cuál es el secreto de esto? Es en confianza entregarlo en las manos del Señor. Él es el que tiene el poder de hacer de ahí en adelante. Él hace, Él los bendice, Él los multiplica y luego le reparte a los discípulos, y luego los discípulos ahora sí van a repartir los panes y los peces a toda esa gran multitud. De igual manera, los recursos poquitos que tenemos los vamos a presentar delante del Señor, los entregamos delante del Señor. Luego el Señor no va a ponerse a contratar a nadie, a comprar materiales, a empezar a edificar. No, somos nosotros. Así que el Señor va a poner esos recursos multiplicados en nuestras manos. Después de que Él los ha bendecido, van a estar en nuestras manos, y nosotros con diligencia tenemos que trabajar en esa construcción del templo. Dice el verso 41: y repartió los 2 peces entre todos. Verso 42:
y comieron todos y se saciaron. Espectacular. No solamente que una pruebita, comieron todos y se saciaron. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, queridos hermanos. 5,000 hombres. Solamente está el registro de los hombres. Seguramente quedan niños, seguramente quedan mujeres. 5,000 o más personas fueron alimentadas con poquitos recursos. Queridos hermanos, nosotros no podemos pensar que eso es un asunto matemático. Esto es un asunto de gloria. En la nota de gratitud que colocamos después que el Señor mostró ese milagro, en que pudimos tener el saldo pendiente en cero un día antes de lo previsto, para la gloria de Dios. Es un milagro del Señor. No nos cansamos de darle gloria al Señor por lo que hace. Cuando eso sucedió, el día siguiente, que fue el día 22, nosotros sacamos como ese comunicado dándole gracias a las personas que participaron generosamente en ese ambiente de gloria. Así lo dijimos, así tal cual. Y no es una palabra sofisticada, no es una cosa mística, no, es una lectura. ¿Qué fue lo que sucedió? Hagamos una lectura. No tenemos plata, necesitamos el local. Ahora ya tenemos local y no tenemos plata. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama un ambiente de gloria. Eso se llama el poder de Dios. Eso se llama que nosotros reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que somos débiles, frágiles, vasos de barro, pero también reconocemos la excelencia del poder de Dios que está en nosotros y que actúa en nosotros. Él lo hizo, Él consiguió el local, Él en nosotros hizo esta obra. Asimismo, nosotros estamos viendo lo que sucedió acá. Eso es un ambiente de gloria. Cuando nosotros estamos sensibles, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, podemos detectar esto y podemos ofrendar con generosidad. De lo contrario, vamos a tener miedo. No, pero si doy esto, y los zapatos, y el arriendo, y la cuota de la casa, y la cuota del carro, no. Entonces, dejo de dar, me retengo. ¿Por qué? Porque estoy viendo un asunto matemático. Pero aquí, explícame matemáticamente este fenómeno. 5 panes, 2 peces, alimenta más de 5,000. No te da. Entonces no nos podemos quedar en un marco matemático, no nos podemos quedar en un marco natural. Si nos quedamos allí perdemos, no vamos a tener absolutamente nada. De hecho, estamos en peligro, no solamente en cuanto al local de la iglesia o el templo, no, ni siquiera eso. Eso no está en peligro porque eso está en el propósito de Dios. Lo que está en peligro es nuestra propia economía. Lo que está en peligro es nuestra ropa, nuestro techo, nuestra alimentación, nuestra salud. Está en peligro nuestra vida si nosotros no estamos dependiendo del Señor. Si nosotros tenemos solamente un marco financiero, un marco matemático para hacer las cosas, para vivir. Nosotros no podemos estar así. Nosotros no podemos vivir como seres humanos comunes y corrientes porque nosotros somos espirituales. Ya tenemos al Señor en nosotros y el Señor en nosotros nos permite disfrutar de un ambiente de gloria. ¿Qué fue lo que sucedió con estos discípulos acá y con esa multitud? Ellos disfrutaron de un ambiente de gloria. Para traer esos 5 panes y esos 2 peces y ponerlos en las manos del Señor, ellos tuvieron que creer. Ahora, ellos no entendían bien el asunto y posiblemente nosotros hemos dado, hemos contribuido, ya tenemos el local y de pronto no entendemos completamente el asunto. Es una debilidad que tenemos. Un poquito más adelante quiero leerte el verso 52. Después de unas cosas que sucedió donde ellos mostraron temor a pesar de ese milagro, sucedió un poquito, no quiero ahorita mencionarlo, pero te puedo dejar la inquietud para que veas lo que sucede entre el verso 45 al verso 56. Ellos tuvieron temor por algo y el Señor a la altura del verso 52 les dice estas palabras. Dice, o no el Señor, pero Marcos nos relata esto, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo de los panes. Queridos hermanos, es muy importante que tú y yo entendamos lo de los panes. Me gustaría, ya que estamos algunos acá reunidos,
que le dijeras a otra persona, le tocaras el hombro y le dijeras, tienes que entender lo de los panes. Juanma, ayúdame allí con tu mami. Dígale, tienes que entender lo de los panes. Hermanos, nosotros no podemos pretender que operamos naturalmente, porque nosotros ya no somos personas naturales. Es que nosotros estamos participando de una naturaleza divina. Es que nosotros hemos entrado a un ambiente de gracia donde todo lo tenemos por fe. Por eso, como creemos, lo podemos declarar, y al declararlo lo tenemos y lo podemos disfrutar. ¿Cuál es el lenguaje de fe que el Señor nos puso todo este mes en esa maratónica consiguiendo los recursos para el local? Es la misma palabra de Dios. Nosotros la hemos visto, la hemos creído y la hemos hablado, la hemos confesado. Es necesario, nuevamente les digo, hermanos, es necesario que entendamos lo de los panes. Tú tienes que entender lo de los panes. Los que están aquí en vivo, tienes que entender lo de los panes. Los que van a ver esta prédica en el canal de YouTube, tienes que entender lo de los panes. No pueden seguir, sí, un milagro que sucedió, sigamos, me gusta otro pasaje mejor. Está bien que te guste otro pasaje, pero tienes que entender lo de los panes. Y hay una dificultad para entender lo de los panes. ¿Cuál es la dificultad? La palabra nos dice acá, la dureza del corazón. El Señor nos habla y entonces nosotros hacemos como los niños malcriados. Bueno, yo no volví a ver ese gesto en los niños, pero antes sí los niños subían los hombros, hacían así. Entonces le decíamos a los niños, a nosotros cuando éramos niños nos decían, si hace así, se puede quedar así. Y nosotros por puro miedo de quedarnos así, entonces evitábamos, pero por dentro estábamos haciendo, no nos importa, no prestamos atención. El Señor muchas veces, una y otra vez nos dice algo y muchas veces nosotros no prestamos atención, no atendemos, no obedecemos la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El corazón se va endureciendo y el Señor vuelve a hablar y cada vez escuchamos o entendemos menos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos lo de los panes, y para entender lo de los panes tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque muchas veces me has hablado y no he obedecido. Me he demorado tanto que el corazón se me ha endurecido. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, perdón, porque en muchos asuntos nos has hablado y no hemos obedecido con prontitud, y nuestro corazón se ha endurecido. Toca nuestro corazón, Señor, sensibiliza nuestro corazón, porque queremos entender lo de los panes, queremos entender lo de tus milagros, queremos entender lo del ambiente de gloria, queremos entender lo que hiciste para la consecución de este local, queremos entender lo que vas a hacer para la construcción del templo, queremos entender que no es un asunto matemático, que es un asunto de gloria, queremos entender que no somos naturales, que somos espirituales, queremos entender que ahora estamos en un ambiente de gracia, en un ambiente de gloria, y de allí no nos movemos. Disfrutamos lo que tú nos has dado, estamos firmes en la posición donde tú nos has colocado, Señor. Ayúdenos a entender, sensibiliza nuestro corazón para depender del poder de resurrección que opera en nuestra vida, para que el poder de resurrección toque toda nuestra casa, todos nuestros asuntos, toque nuestras finanzas, toque nuestra área sentimental, nuestra área social, nuestra área académica, todo lo que tiene que ver con nuestro ser, Señor. Ayúdenos a depender del poder de resurrección, ayúdenos a vivir todos nuestros asuntos en un ambiente de gloria. Ayúdenos a entender lo de los panes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, quiero que me acompañes al capítulo 8 de Marcos. Ha sucedido esto y el Señor les ha manifestado su poder, su gloria. Pasa algo un poco más adelante y tienen temor porque ellos no habían entendido bien lo de los panes. Ahora miremos lo que dice en Marcos capítulo 8, verso 1 al 9. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Te suena parecido a esto?
¿Alguna vez en tu vida has escuchado, has oído que se lea o has leído en tu Biblia que el Señor se enfrentaba con una situación de hambre de una multitud? Alguna vez pareciera que Marcos hubiera olvidado que ya había hablado de esto en el capítulo 6 y ahora lo está repitiendo en el capítulo 8. Pues quiero decirte, querido hermano, que no, se trata de otra situación, es un asunto distinto. Ahora, mira la respuesta de los discípulos, versículo 4, sus discípulos que respondieron. Versículo 4 de Marcos 8, sus discípulos le respondieron: aquí están los panes, oremos y nosotros nos vamos a encargar de alimentar la multitud. Así debió ser. Hermanos, ¿qué tiene que ser? Ahorita, listo, ya conseguimos el local, ahora construcción del templo. Hay más plata, hay más tamales, más frijolada, más lechona, más tilapiada, más trabajo, más donaciones, más oración. Hermanos, nos seguimos moviendo en este ambiente de gloria. Seguimos dependiendo completamente del Señor para que Él se glorifique, para que en un ambiente de gloria el Señor haga lo que tiene que hacer con poquitos recursos, para que nosotros y el Señor estamos en equipo con poquitos recursos. No es un marco financiero, no es un marco matemático, es un marco de gloria que nos debe mover. Los discípulos dicen, versículo número 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y mira el versículo 9, eran los que comieron como 4,000, y los despidió. El Señor lo hizo nuevamente. Y si poco más adelante vuelve a suceder la situación, el Señor está dispuesto para hacerlo. El ambiente de gloria en el que el Señor se movió en el capítulo 6 es el ambiente de gloria en el que el Señor se movió en el capítulo 8, es el ambiente de gloria en el que el Señor se movió para que consiguiéramos el local, es el ambiente de gloria en el que el Señor se mueve para que edifiquemos el templo, es el ambiente de gloria en el que el Señor se mueve para sanar tu corazón, para sanar tu hogar, para sanar a tus hijos, para sanar tus finanzas, para liberarte, para bendecir a esta nación. Es el mismo ambiente de gloria. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos enmarcados en ese ambiente de gloria, no salirnos del marco, sino quedarnos enmarcados en ese ambiente de gloria para que el Señor pueda operar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que confiados vamos y ponemos los recursos. Lo hacemos con poquitos recursos porque estamos en un marco de gloria, en un ambiente de gloria. Le presentamos al Señor estos recursos. Le damos al Señor confiadamente lo que tenemos, lo poquito que tenemos, y el Señor se va a encargar. Mira, en el capítulo 6 se hablaban de 5,000 o más personas, 5,000 digamos, 5,000 personas, y eran 5 panes y 2 peces. Aquí en el capítulo 8 era más fácil. Si lo vamos a mirar desde un punto matemático, si quisiéramos hacerlo así, entonces tendremos que decir, es que es más fácil, es que son 1,000 personas menos, y no son 5 panes, son 7 panes, y no son solo 2 peces, parece que habían más de 2 peces, de tal manera que es muy simple. Si con 5 panes y 2 peces alimentó 5,000, hagamos la regla de 3, es simple, regla de 3 simple, pues con 7 panes y más de 2 peces vamos a alimentar más de 5,000, y aquí nomás eran 4,000, tenía que sobrar. Ahora, eso si lo queremos ver como desde el punto de vista lógico, pero es que no, en un ambiente de lógica se vuela la gloria. Hermanos, cuando tú y yo seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea transformado, leyes como la de la gravedad que continuamente nos afecta y estamos habituados a ellas,
van a desaparecer y nosotros vamos a ser llevados por el Señor para el tribunal de Cristo. Cosas como esas van a suceder, como las sanidades que hemos experimentado, como las conversiones, como las liberaciones. Todo ese ambiente de gloria está disponible para ti y para mí, pero acaba de suceder y le vuelve a suceder y los muchachos dicen, pero entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Los hermanos que ahorita están de pronto pensando, bueno, y para construcción del templo eso se da mucha más plata, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, lo mismo que hicimos para conseguir el local. ¿Qué? Enmarcarnos en un ambiente de gloria. Nos enmarcamos en un ambiente de gloria. Todos nuestros asuntos, el dinero, los recursos, y lo vamos a hacer con poquitos recursos, porque no es la cantidad de ellos, sino la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Ponemos esos recursos en un ambiente de gloria, los ponemos en las manos del Señor, confiados en que el Señor lo va a hacer de nuevo. Para terminar, quiero que miremos aquí mismo en el capítulo 8 de Marcos, verso 14 al 21. Marcos capítulo 8, verso 14 al 21 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y ya estaban en la barca y un pan para todos ellos, muy poquito. Se les había olvidado, apenas tenían un pancito. Verso 15: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Nos está echando una indirecta, a ver si caemos en la cuenta, se nos olvidó el pan. Qué mala vaina, hombre. ¿Cómo se nos olvida el pan? Ay, hermanos. Pero mira lo que sucedió ese ambiente de gloria en el capítulo 6. Mira lo que sucedió ese ambiente de gloria en el capítulo 8. Y ellos siguen como por otro lado, como por un lado natural, y el Señor queriendo que ellos anden en la profundidad que Él anda. Y entonces les dice el verso 17: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Yo creo que el Señor dijo: oh cielos, ¿qué hace con esta gente? ¿En serio están discutiendo porque no tienen pan? No lo puedo creer. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Nuevamente la palabra nos muestra que cuando tenemos esa dificultad de entender es porque nuestro corazón está endurecido. ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ay, hermano, tenemos que ver, tenemos que oír y tenemos que recordar. Si vemos algún momento, o si nos sucede a nosotros, que tenemos temor porque no hemos conseguido todo el cemento, porque no hemos conseguido todas las varillas, porque no hemos conseguido toda la arena, porque no hemos conseguido toda la madera, porque no hemos conseguido todo lo que se requiere, y de pronto llegan los plazos y de pronto no hemos conseguido para pagar la cuota que nos hemos comprometido, y entonces tenemos que oír, tenemos que ver y tenemos que recordar. Dice el Señor en el verso 18: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Hermanos, tenemos que ver, tenemos que oír y tenemos que recordar. Entonces, si algún hermano está así manifestando esa debilidad, porque es que así somos. No nos vamos a ver como bichos raros, es que así somos. Es que mira, estos discípulos, como lo que les sucedió, así nos sucede a nosotros. Entonces hacemos bien en recordar. Recordemos, no teníamos local y el Señor lo hizo. No teníamos plata y el Señor lo hizo. Y con poquitas personas y con poquitos recursos, y el Señor lo hizo. Entonces, ahora ¿qué va a suceder con la construcción del templo? Exactamente lo mismo. El Señor lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer, el Señor y nosotros. Mira que el Señor les dice a ellos, ahí en el capítulo 6 lo vimos: denles ustedes de comer. Y alguien dirá: no, pero es que lo hizo fue el Señor. Sí, pero es que nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Por eso es que el Señor opera así. Lo haces tú, lo hace el Señor, sí. Es que somos uno con el Señor, somos uno con el Señor. Dependemos completamente del Señor, le creemos, confiamos, nos movemos en este ambiente de gloria para que Él lo vuelva a hacer. Dice verso 19:
cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Estas palabras de Jesús en los versículos 19 al 21 me hace acordar cuando la mamá está regañando al niño. ¿Qué le dije yo del televisor? ¿Qué le dije yo del celular? ¿Qué le dije yo de los zapatos? ¿Qué le dije? Como a ver si recuerda lo que dijo. El Señor es muy precioso, el Señor es muy pedagógico. Verso 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Cuando faltaban tantos días para hacer el pago, ¿ya tenían el dinero? Cuando ustedes pensaban que era aquí y yo les cerré esa puerta, ¿no les abrí otra? Hermanos, tenemos que ver, tenemos que oír y también tenemos que recordar. Yo estoy feliz por la situación que está viviendo la iglesia. No solamente estoy feliz por el local, a mí me da mucha alegría el local, pero hay algo que me da más alegría, y es que Getsemaní se mueva en un marco de gloria, en un ambiente de gloria. Hermanos, nunca dejemos de movernos de esta manera. Así le damos gloria al Señor. El Señor está feliz con lo que está viendo que usted está haciendo. Sigamos confiando en Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por alimentar a esta multitud. Gracias, Señor, porque lo sigues haciendo. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti y presentamos nuestros recursos delante de ti, Señor. Los ponemos en un ambiente de gloria. Confiamos completamente en ti, en tu gloria, en tu poder, en el poder de resurrección. Nos levantaremos y edificaremos el templo para ti, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.